Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalen un like y me lo ayuden a difundir. Que tengan un buen día. Un cordial saludo, invocando a nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María para que nos ilumine para sacar el mejor provecho de este programa. Vamos en una serie denominada Profecías Esperanzadoras, el sexto programa de una serie, y el capítulo de hoy corresponde al tema de la purificación, cielo nuevo y tierra nueva. Como bien sabemos, este programa corresponde a la franja de la fe, en la que nos definimos todos los misioneros que participamos en ella como pertenecientes a una iglesia una y fiel, y estamos en misión hacia la iglesia remanente. El tema de hoy es apasionante, pero viene de una serie. Recordamos cuál es el contexto de lo que estamos trabajando y la forma como lo estamos llevando a cabo. De un estudio de más de 100 profecías privadas y muchas bases, todo base bíblica, hemos estado tratando de hacer un resumen lo más elaborado y pedagógico posible, lo más resumen, para tener una perspectiva de una cantidad de información muy amplia que tenemos acerca del periodo de los últimos tiempos que nos correspondió vivir a esta generación, según se deduce claramente de las profecías bíblicas y de las revelaciones privadas. Para facilitar el manejo lo hemos esquematizado en un mapa, una serie de columnas, una serie de eventos dentro del tiempo, sin fechas fijas, pero con algunas fechas tentativas posibles, muy posibles, y ya hemos avanzado bastante en las 7 columnas que expresan el recorrido de estos años que nos correspondió vivir hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. De un lado, tenemos definido, como recuerdan, que los últimos tiempos están enmarcados con la aparición del Anticristo y su reinado durante 7 años. 7 años que están definidos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, que muestra cómo el Anticristo va a reinar 3 años y medio, pero 3 años y medio anteriores va a tener un gobierno como un gran dictador benévolo, y luego sacará las uñas, y que de esos 7 años están precedidos por 2 eventos. De un lado la toma de la iglesia y de otro lado un colapso mundial que facilita el ascenso del Anticristo. El de la toma de la iglesia, como recuerdan, le dimos bastante énfasis porque es lo que le da sentido a todo esto. Estamos en una batalla espiritual y le dedicamos 2 programas a el colapso mundial. Trabajamos, no a fondo, pero sí con cierta ilustración, la parte del gobierno del Anticristo, y hoy vamos a trabajar las últimas 2 columnas, los 2 eventos posteriores. Después, al final de los 7 años del reinado del Anticristo, se le sale de las manos su gobierno y viene la purificación profetizada y la parucía del Señor, el triunfo del Inmaculado Corazón, el milenio. Seguimos entonces trabajando en esto, el contexto seguimos dándolo en cuanto a que toda la información que yo les voy a proveer hoy es narrativa y no voy a referirla por el poco tiempo que queda para poder ver la perspectiva, no voy en cada caso, cada cosa que yo diga, a respaldarlo con una cita bíblica, la tiene, muchas citas bíblicas, y porque tiene perfecta congruencia. Tampoco voy a referir las decenas o los muchos videntes que hablan de cada tema de esto. Para eso tenemos el tema desarrollado con unos manuales pedagógicos que ustedes ya conocen, el libro Crónica de la Batalla Final de los Últimos Tiempos,
resumen de las apariciones de la Virgen en los 5 continentes durante 170 años, en concordancia bíblica, y un caso particular de una vidente europea que en solamente 4 o 5 años Jesús le resume todo lo que ha dicho la Virgen anteriormente y nos da datos mucho más precisos. De todo esto, en los capítulos 6 y 7, paralelos de los libros, encuentran las reseñas de todo lo que yo estoy hablando y el respaldo. En los cuadros están las páginas, en cada caso, donde pueden llegar a cabo. El tema entonces hoy vamos a desarrollar las 2 columnas, sí, las últimas 2 columnas, la purificación del mundo, el castigo, el cielo nuevo y la tierra nueva, pero para poderlo entender, inclusive terminar de entender un poco lo anterior, vale la pena hacer no paréntesis, porque es tan importante el tema que es fundamental. Cuando se habla de estos temas tan difíciles de los últimos tiempos, se hablan mucho de temas difíciles de digerir, porque son complicados. Aunque es un mensaje de esperanza, hay malas noticias, porque este periodo de tribulaciones no es fácil. Y tenemos inmediatamente defensas psicológicas y objeciones. Y no es fácil tener la objetividad y la tranquilidad para entenderlo. Menos mal podemos recurrir a una gran ayuda. Precisamente la Virgen María, que es maestra de los apóstoles de los últimos tiempos, nos da unos criterios que facilitan entender todo esto. Por ejemplo, hay una gran pregunta detrás de todo esto. ¿Cómo se compagina todo esto? Por ejemplo, esa purificación que vamos a describir tan intensa y dura, con una purificación de una parte del mundo que no va a sobrevivir. ¿Cómo se compagina todo esto con la misericordia de Dios? Bueno, trabajemos primero este tema, luego desarrollamos los otros 2. Y para eso entonces vamos a recurrir a la Virgen María, que es una gran teóloga de la historia y nos da una mano para entender todo esto y rebatir las objeciones que se van presentando para aceptar la veracidad de todo esto. Menos mal, contamos con mucha información que ella ha estado dándonos en los 5 continentes, en los 170 años. La Biblia también, la teología lo habla, pero ella lo simplifica mucho. Y aunque es un misterio de la iniquidad, porque estamos hablando del misterio del mal, lo que ella nos dice nos facilita entender esto un poco más. En el libro La Virgen nos prepara para la batalla final de los últimos tiempos. En el capítulo 4 está resumido todo lo que la Virgen nos estaba diciendo al respecto, que es muy valioso y vale la pena verlo. Y por lo menos veamos 6 aspecticos, 6 pistas que nos da la Virgen para entender un poco el proceso y rebatir objeciones casi desde antes que nos las presenten cuando compartimos esto con otras personas. Por ejemplo, nos dice la Virgen que Dios nos da la libertad al hombre de hacer su historia, pero Dios es el Señor de la historia. Desarrollaremos el tema. Nos dice la Virgen que el castigo, los castigos que la Biblia habla y la revelación privada habla de castigos, y esa palabra nos amedrenta, hay que saberla entender. Sí, Dios castiga, pero espera al final. Mientras tanto, suele ser más que castigo entender la palabra como corrección. Y no es mandado directamente, como veremos, por Dios, sino son autoinfligidos, permitidos y por Dios para sacar un bien de ese mal. Por eso la conclusión que iremos dando esto, desarrollaremos este tema un poco más, por su trascendencia, es que Dios siempre saca el bien del mal y que todo esto es expresión de su misericordia. Es parte de la historia de la salvación. Vamos a ver cómo esto nos amplía un poco la mente para poder digerir toda esta información tan difícil. Todo es expresión no solo de su misericordia, sino de su justicia, pero de trasfondo de todo esto, como siempre hemos dicho, eso da el nombre inclusive a la serie que me corresponde desarrollar, Profecías Esperanzadoras. La tónica siempre será la esperanza. El gran mensaje de esperanza de todo esto, aún en esta parte de la gran tribulación, es que habrá un final feliz. Veamos rápidamente estos 6 temitas que la Virgen nos regala para entender un poco el drama de la historia que nos correspondió vivir a nosotros. Primero, sí, Dios nos da libertad, el libre albedrío. El hombre, a través de diferentes generaciones, desde Adán y Eva, han estado desarrollando la historia. Y lo ha hecho muy mal, rara vez lo ha hecho bien, por el pecado original, aún después de la redención.
Pero Dios es el Señor de la historia. Maneja los hitos grandes de la historia. Desde un principio, interviene desde su creación, desde el diluvio cuando corrige, desde la redención cuando el plan ha fallido, lo mejora con un plan B. Bendito Redentor, bendito pecado que nos trajo tal Redentor. Pero de aquí en adelante vamos a ver muchas intervenciones sobrenaturales, en el que Dios interviene para corregir la historia que el hombre ha dañado, para que no se salga de su plan, porque Él lleva y va a cumplir el plan de salvación que está diseñado desde un principio, desde la eternidad. Por eso vamos a ver intervenciones magnánimas de misericordia, como el aviso que hemos visto, como el milagro, como lo que vamos a ver hoy de los 3 días de oscuridad, como veremos al final, la conclusión parcial del fin de los tiempos, de la primera parte de la parucía, y el juicio final, la historia del fin del mundo, con la segunda parte de la parucía, cuando Jesús viene ya a juzgar a vivos y muertos y se acaba la historia. Sí, hacemos nuestra historia, pero no nos olvidemos que Él es el Señor de la historia. También vamos a aprovechar el mensaje que nos da la Virgen para entender esta problemática, en cuanto a que ella nos explica que los castigos nombrados con esa palabra que nos amedrentan, más que castigos dados por Dios directamente, Él espera al final, son autoinfligidos. Los permite para sacar del mal el bien. Las crisis mundiales que hemos descrito, ahora que están muy a la puerta, no son causadas por Él. La guerra, la crisis económica, son causadas por el mismo hombre. Las hambrunas, todas las injusticias sociales, eso no son castigos del Señor, son consecuencias del mal uso del libre albedrío del hombre. Inclusive, la naturaleza ayuda a los planes de Dios cuando reacciona ante la maldad del hombre y le colabora a Dios para cumplir sus propósitos. Pero tengamos en cuenta que aún la purificación que vamos a describir hoy no son tanto castigos, sino al contrario. Dentro de esos castigos autoinfligidos es el Señor que viene en su misericordia a ayudarnos para nosotros mismos que salgamos de todo esto. Todo esto lo vamos a ver, esa expresión de su misericordia. Por ejemplo, si hoy muriera, 2 ejemplos de cómo es toda expresión de su misericordia. Si hoy muriera la humanidad, más del 90-95% iría al infierno. Gracias a que va a haber estas intervenciones que Dios va a permitir y estos problemas, por lo contrario, una tercera parte de la población va a sobrevivir y la iglesia remanente será salvada. Y en el milenio, el 90-95% de la gente será salva. Un segundo ejemplo, el Armagedón que viene ahora, el cometa que describiremos hoy y que será parte del castigo, acabarían con la población. Pero Dios va a mandar los 3 días de oscuridad para proteger a su pueblo y cubrirle con el manto de la Virgen María y con la sangre de Cristo. Dios saca como conclusión de todo esto el bien del mal. Él sabe escribir recto en renglones torcidos y todo lo que permite será siempre, como estamos viendo, para mayor salvación de almas y gloria de su nombre. Todo es expresión de su justicia. Dios ha dado toda esta generación, le ha mandado profecías, advertencias bíblicas, privadas, tribulaciones que despiertan para que la gente dormida reaccione ante la realidad. Le manda el milagro, el aviso, le abre la mente, le manda la última evangelización. Una tercera parte de la población escoge libremente aceptar unirse a la iglesia remanente. 2/3 partes rebeldemente y soberbiamente autosuficiente quieren hacer un mundo, un nuevo orden mundial y una falsa iglesia universal para arreglarle la plana a Dios o hacer de espaldas a Dios, pero Él se reserva para estos un juicio. Ahí sí viene el castigo. Él trabaja, justifica su acción en la justicia divina, dado que con todas estas 2/3 partes no se va a poder empezar. Solamente con una tercera parte vamos a empezar de nuevo. Todo esto nos ayuda, entonces, va a haber un gran final feliz. La iglesia remanente será protegida sobrenaturalmente y habrá un final feliz. Vamos a ver después de una pequeña pausa, entonces, el tema ya de fondo de la purificación del mundo.
una teología de la historia. No entenderemos todo esto, habrán siempre resistencias naturales, no es fácil manejar esto, pero por lo menos ya podremos entender lo que vemos. Veamos entonces sobre la purificación del mundo, que va a haber un Armagedón. Se le sale de las manos al anticristo su gran plan. Viene un Armagedón, una guerra mundial nuevamente. Esa sí no se para, un cometa que va a devastar a la tierra. Vamos a ser protegidos con 3 días de oscuridad. Antes de eso va a ser anunciado 8 días con anticipación. Todo esto para prepararnos. Una gran cruz en el cielo para poder cumplir las instrucciones para los 3 días de oscuridad protectores de la humanidad, de la iglesia remanente. La tierra será renovada y solo la iglesia remanente heredará la tierra. Bueno, veamos uno por uno de estos. Sí, el Armagedón. La Biblia está increíblemente claro, la descripción no metafórica, no género literario, sino una realidad que en un momento dado va a haber un Armagedón, una guerra mundial total, autodestructora. Se le sale de las manos China al sistema creado de control del anticristo, ataca a Rusia, otra vez en Medio Oriente hay problemas y empieza ya el anticristo no para la guerra como ahora, sino la deja desarrollar y viene una guerra atómica completa, guerra bacteriológica y el hombre pasa a su propia autodestrucción. Como si no fuera poco, esa guerra es interrumpida, muy bien descrito en la Biblia, muy bien descrito en tantas revelaciones de la Virgen María y de Jesús, es interrumpida por un cometa que va a golpear la Tierra. El de ahora es un asteroide que va dentro de poco a dar una vuelta por la Tierra y va a traer algunos malestares. Este sí es de frente, con grandes repercusiones y con cataclismos totales, impresionantemente descritos en la Biblia y por los instrumentos, los videntes de la Virgen María y de Jesús. Acabarían la Tierra. Si no lo acaba la guerra atómica y su nube atómica y los problemas ecológicos, lo acabaría el cometa y sus cataclismos. Pero Dios no va a permitir que su plan de salvación quede truncado. A 8 días antes va a aparecer una gran cruz en el cielo, diferente de la de ahora que va a ser blanca, del choque del planeta Ios, de Eros con la luna Ios, y este sí ya es una cruz roja en el cielo que se oscurece, da unas luces a través de los estigmas, está en la Biblia. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24:30, y sabemos que tenemos que empezar a protegernos, porque a los 8 días va a empezar el Armagedón y va a caer el cometa, y van a empezar los 3 días de oscuridad. Empezamos a protegernos. Es más, esa señal tiene muchas connotaciones más. Por ejemplo, sabemos que en la Biblia Pablo advierte que todos los judíos, cuando vean esa cruz, van a convertirse. Llorarán al que crucificaron. En fin, el arrebatamiento está en la Biblia, eso es cierto. Hay un grupo de personas pequeño, mujeres solas, niños, que no se pueden reunir según las instrucciones de los 3 días de oscuridad, y Dios, en su acto de misericordia de siempre, protegerá a ese grupo y lo arrebatará el rapto y lo tendrá en un limbo mientras pasa esta parte final de la tribulación y lo traerá después de los 3 días de oscuridad cuando venga el milenio. La iglesia entonces empieza a ser protegida con los 3 días de oscuridad tan anunciados. La nube atómica. Los efectos del cometa dan una oscuridad natural, pero esa oscuridad natural es sobrepuesta con una oscuridad sobrenatural que no va a permitir ver nada. Nada va a alumbrar, nada magnético, nada eléctrico, nada físico. Y está muy descrito estos 3 días de oscuridad y lo que tenemos que hacer al respecto. Ustedes pueden remitirse a personajes como el Padre Pío de Pietrelcina, el Santo Padre Pío, y ver como ejemplo de decenas de videntes que describen los 3 días de oscuridad, lo que hay que hacer, la preparación, que hay que ponerse de acuerdo con familiares y amigos, cerrar todo, sellar las ventanas, no abrir nada, solo las velas benditas, bendecidas el día de la Candelaria van a alumbrar.
Todos los demonios van a ser sueltos, van a querer que abramos las puertas. Quien mire por las ventanas o abra la puerta de esa familia va a perecer. En fin, proveernos de sacramentales, alimentos, cuidar a los animales. La lista es muy amplia y las instrucciones son muy precisas. Quienes tengan la docilidad de acatarlo y aceptarlo quedarán protegidos. Obviamente la tercera parte de la iglesia remanente, las 2/3 partes del nuevo orden mundial se van a reír de eso, o cuando lo vayan a hacer ya no hay una naturalidad, y vendrá la renovación de la tierra. Pasamos ya entonces con esto a ver qué pasa en esos 3 días de oscuridad. Pues los ángeles higienizan el planeta. ¿Qué tal 5.000, 6.000 millones de muertos? ¿Qué tal salir de nuestras casas y ver todo devastado? No podríamos sobrevivir. Menos mal, los ángeles limpian el planeta, crean cielo nuevo y tierra nueva. El antipapa, el falso profeta y el anticristo van a ir al infierno en cuerpo y alma. Satanás va a ser atado con una gruesa cadena, el rosario, durante mil años en el infierno. Salimos de nuestras casas después de las 72 horas y encontramos que hay una sola iglesia que hereda la tierra. Encontramos un mundo nuevo, como un paraíso original. Y eso nos lleva a nuestro último tema, la última columna, en que ya describimos no solamente ese proceso del castigo, de la purificación, como hemos hecho en la 6ª columna, sino ya vamos a describir muy rápidamente todo lo hermoso que está descrito ampliamente en la Biblia, ampliamente por los videntes de la Virgen María y de Jesús, no como género literario, ni metáfora, ni alegoría, sino literal y real, la descripción de cómo va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva. Vuelve Jesús. Es el triunfo de los Sagrados Corazones tan nombrado, su venida intermedia, cielo nuevo, tierra nueva, el hombre va a ser renovado, la iglesia va a ser renovada, la sociedad va a ser renovada, y durante 1000 años, el proceso anterior es una semana, unos días nada más, pero después de eso viene un periodo de 1000 años, donde finalmente va a haber un reinado de Dios aquí en la tierra, de acuerdo con los 10 mandamientos y como estaba diseñado. Y lo podemos describir un poco, aunque sea rápidamente. Sí, es el triunfo de los Sagrados Corazones, es el cumplimiento de aquel de que al final mi corazón inmaculado triunfará, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y esa venida intermedia de Jesús está dada a entender en la Biblia, no tan claro, pero al padre Gou y a varios videntes le explica que es como una venida intermedia de Jesús. Se nos va a parecer como se le aparecía a los apóstoles cuando resucitó antes de volver al cielo durante 40 días. Siempre que venga, se vendrá en gloria. Será como una primera parte de la parucía. Viene como maestro, al final vendrá como juez. Y va a congregar a la población y va a hacer el juicio a las naciones para aprender de la historia y que la nueva generación no cometa los errores anteriores. Él volverá al cielo seguramente después de organizarnos e inaugurar su reino, porque en la Biblia sabemos que al final vuelve ya como juez a juzgar a vivos y muertos. Aquí quedará siempre como en la parte eucarística. Siempre reinará eucarísticamente. Cielo nuevo, tierra nueva, la gran Jerusalén. Sí, describe la Biblia y describe Jesús. Está dicho que la Jerusalén celestial vendrá a la tierra, vendrá a la tierra. No sabemos, aquí hay misterio, aquí la Biblia y las revelaciones nos dan detalles, pero hay siempre misterio, no nos satisface la curiosidad malsana. Pero sabemos que la tierra va a ser restaurada y va a ser parecida al paraíso original ya perdido, pero tiene todas las connotaciones. Y vamos a estar con Jesús un tiempo, disfrutando de la elaboración de una nueva sociedad como Dios la quería. El hombre también será renovado. Así como la tierra va a ser renovada, también el hombre va a ser renovado. Dios es un Dios de orden.
no habría, como buen gusto, por decirlo así entre comillas, un mundo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva, todo hermoso, y un mundo de todos los que quedaran vivos, esa tercera parte de la población que queda viva, enferma, vieja, achacada, con toda la carga de una naturaleza caída y mal manejada durante estos años. No, también nos describe, tanto la Biblia como la Virgen María, cómo el hombre, salimos de nuestras casas y nos sentimos como mejor. Una persona vieja, anciana, va a quedar rejuvenecida. Una persona de 80 queda como de 40. Una persona enferma queda sanada. Una persona inválida queda sanada. Y no solamente vamos a estar arreglados físicamente, sino también emocional, psicológicamente, de tantas cargas, tantos traumas que tenemos, una sanación interior de tantos problemas que hemos tenido en la vida que nos han dañado nuestro carácter y nuestra personalidad, inclusive el carácter heredado. Y no solamente este hombre será restaurado psicológica, emocionalmente, sanaciones, sino será restaurado espiritualmente. Habrá un segundo Pentecostés, un tercero, cuarto, este es muy grande. Nos dice la Biblia, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios nos avivará nuestra capacidad de conocerlo. No es el cielo, no tendremos clarividencia como en el cielo. Aquí será todo limitado, porque todavía es cielo y tierra. Es el mismo planeta aquí en el sistema solar, restaurado, como estaba en el plan original, muy parecido. Pero este hombre renovado va a tener un inicio. Y una cosa muy agradable, muy hermosa, la longevidad será mayor. La Biblia habla que el que muera de 100 años en ese tiempo va a morir muy joven. 150 años será fácilmente el tiempo dispuesto. 150 años después de estar con nietos, bisnietos, tataranietos, uno ya le dirá al Señor, Señor, estoy muy agradable aquí, estoy muy rico. Pero comparado con el cielo esto no es nada. Por favor, ya esto quedarme por el rico que esté acá es un castigo comparado con el cielo. Y habrá muerte. Será lo último que será vencido y la muerte será más suave, la vejez será más llevadera y podremos finalmente ir al cielo para encontrarnos con el Señor en la beatitud, en una diferencia inmensa. Por hermoso que sea el milenio acá, comparado con el cielo, no es nada. La iglesia también será renovada. La iglesia tan maltratada, tan ultrajada, tan tomada en este tiempo, va también a ser reanudada. Eso lo vamos a ver después de una pequeña pausa para dar un respiro y terminaremos de describir el milenio y sacaremos algunas conclusiones y recomendaciones. Que también la iglesia será renovada. La iglesia tiene la razón de ser el faro del mundo que ilumina. El mundo en este momento está en oscuridad porque la iglesia entró en esa oscuridad. Y la iglesia remanente se replegará temporalmente, pero en este momento va a ser completamente restaurada. Saldremos. Habrán santos sacerdotes que quedarán, santos obispos, santos cardenales, laicos comprometidos de siempre, líderes apóstoles, que reconstruirán la iglesia y la pondrán en el sitio que corresponde. Está profetizado un gran papa, un papa tan grande como el más grande de todos los que ha habido en la humanidad, Gregorio el Grande, Juan Pablo II el Grande, que con un gran rey ayudarán a institucionalizar no solo la iglesia, sino la sociedad. La mayoría serán de la iglesia remanente católica. Habrá una que otra persona de otras iglesias que por ignorancia invencible hayan quedado vivos. Dios los quiere.
y no tienen la culpa. No quedan tan protegidos como nosotros, quedan un poco chamuscados, pero quedan vivos. Pero tendrán en cuenta que y será evidente que la Iglesia Católica era la única, real y completa. Y por lo tanto habrá una sola iglesia y un solo pastor. Finalmente se cumplirá lo que sean todos tú como tú y yo, dice Jesús, con el Padre, ¿sí? Y una iglesia y un solo pastor. La iglesia corresponderá. Ese triunfo de los Sagrados Corazones. Y estaremos con Jesús y con María durante un tiempo en la Gran Jerusalén. Cada año diferentes tribus iremos a aprender de ellos un poco, a saludarlos con los santos que resucitarán y ayudarán a administrar inicialmente el mundo y la iglesia. Qué hermoso todo esto. La sociedad también será renovada. En este momento, mal manejada en esos milenios de nueva era, en ese milenio del nuevo orden mundial, esos remedios, esos intentos de hacer un mundo de espaldas a Dios, finalmente se hará una sociedad como Dios la quería, de acuerdo a los 10 mandamientos. No estamos hablando de un milenarismo como el de Serino, un milenarismo material, hedonista, de fiestas, de parrandas. No. Será un reinado en el que, aunque estemos mejoraditos, aunque estemos sanados, aunque estemos con gran libertad espiritual, tendremos que seguir trabajando aquí en la tierra. Y tendremos que hacer una sociedad, y como somos de carne y hueso y habrá que manejar una economía, la tierra será pródiga. La tierra dará muchos frutos con poco esfuerzo, pero habrá que labrar la tierra. Habrá que distribuir alimentos, habrá que cocinarlos, habrá que hacer casas, habrá que hacer puentes. Tendremos que transportarnos, habrán universidades, habrán gobiernos. Los mejores gobernarán, ahora sí, los más santos, los más sabios, los más capaces. Se diseñará una sociedad de acuerdo con los 10 mandamientos. Con imperfecciones, porque el mundo no va a ser perfecto porque no es el cielo, pero con un nivel de santidad muy alto en promedio y por lo tanto con problemas pero muy manejables. Todavía queda el pecado original, el hombre queda todavía con el pecado original, el demonio queda atado, no está tentando y molestando. La sociedad ya no es un enemigo, los 3 enemigos del hombre actual, del alma, de la salvación del alma. El mundo, diseñado en contra en ese momento, ahora va a ser diseñado a favor. El demonio, atado durante estos 1000 años, no va a molestar. Sí quedará todavía la concupiscencia de los ojos, la del espíritu y la de la carne, que tendrá que ser manejada y por lo tanto todavía habrá oportunidad de pecado. Uno que otro, unos muy pocos se condenarán porque será todavía tiempo de merecer. No es el cielo, cuando ya no hay decisión de vida eterna. Todavía es el sitio donde decidimos la eternidad y el nivel de santidad, el nivel de cielo que vamos a alcanzar. Pero sí, tienen que haber instituciones, gobiernos, todo tipo de sociedades. Qué hermoso, la familia. Tiempo para ciencia, para arte, para tantas realizaciones. En fin, todo esto está descrito muy hermosamente en la Biblia y por la Virgen María y por Jesús en sus revelaciones. Sí, van a ser 1000 años. Es posible que sea un largo periodo, una figura, pero parece que en alguna revelación Jesús, con buena probabilidad de ser cierta, afirma que sí son 1000 años. Es un milenio. Un milenio donde finalmente Cristo es rey. Cristo ya es rey por derecho, pero no es rey en este momento en el mundo. Lo va a ser. Y va a ser el reinado social de Cristo, tan esperado por la Iglesia Católica. Todo esto va a realizarse. Un milenio largo, donde nuestras descendientes poblarán la tierra. Esos 2000 y pico de millones de personas que queden vivas van a repoblar la tierra y van a ser una sociedad muy hermosa de muchas generaciones, de muchas almas para el cielo, como Dios lo tenía en su plan original. Ahora, hay un último ciclo. Un ciclo misterioso, porque sabemos por el Apocalipsis 20 que al final de los 1000 años, Satanás, que ha estado atado, va a ser soltado. Yo no entiendo, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. El pecado original todavía está, por lo tanto todavía estamos influenciables. El mundo tendrá un último descalabro, un último ciclo misterioso, similar al actual, más intenso, más corto,
pero que sí ya llega y lleva al juicio final. Ahora es el final de los últimos tiempos, milenio, fin del mundo. Entonces, al final de ese milenio va a haber un juicio final. Dios vuelve a la tierra, convoca todas las almas del cielo, vienen y toman su cuerpo. Todas las almas del infierno vienen y toman su cuerpo. Y hay el juicio final, en el que todo lo que ha pasado se va a conocer por justicia. Una última sonrojada aún de los que vienen del cielo, porque todo lo que yo haya hecho a otra persona, la persona lo va a saber, que yo fui el culpable, y todo lo que yo sufrí de parte de otras personas, yo voy a saber por qué fue así. Por justicia, todo va a ser develado. Después de eso, ya es el juicio final, se acaba la historia, y solamente va a quedar cielo e infierno. Purgatorio terminará finalmente. Todo esto está escrito hermosamente. Ese juicio final, ese fin del mundo, culmina la etapa de la creación, que empieza de la nada. Las almas no tiene un final, las almas tendrán la eternidad, pero el mundo sí va a tener un final. Con esto, pues dentro de nuestras posibilidades y el tiempo dispuesto, terminamos de ver las 7 columnas, estas 2 columnas hoy, con una paréntesis muy importante, la teología de la historia, algunas luces que nos da para visualizar todo esto en la parte más dura, de parte de ayuda de la Virgen María. Con esto culminamos lo prometido para la sesión de hoy y hemos adelantado la descripción de ese gran resumen de lo que la Biblia nos dice y lo que la Virgen María nos afirma sobre lo que ha de suceder en estos últimos tiempos. Queda todavía una última cosa, y es un problema. Cuando nosotros hablamos de milenio y de que hay un periodo después del fin de los tiempos, antes del fin del mundo, inmediatamente nos suelen señalar con el dedo muchos teólogos, jerarcas y católicos cultos diciéndonos que somos milenaristas, que somos como los testigos de Jehová, que somos como los adventistas del séptimo día, como los mormones, que es prohibido creer en ese milenio y que eso es simplemente una figura literaria, un género, pero que ya, que no hay un milenio de paz y amor aquí en la tierra. Bueno, ¿realmente está prohibido de creer por la Iglesia? Eso hay que tenerlo claro porque es el punto por donde más nos atacan a los que creemos en la profecía mariana, en la profecía bíblica interpretada correctamente. Nos dicen que no se permite, que en el catecismo, que en el Dessinger está prohibido el creer en el milenarismo, que es falso, que es una herejía. Pues hay que tener el tema claro porque no es cierto. Sí es cierto que el magisterio de la Iglesia nos circunscribe 5 tipos de milenarismos, de interpretaciones milenaristas que no son correctas, pero hay una que sí es correcta y que es la que la Virgen María describe en tantas apariciones y Jesús habla en tantas apariciones de que sí hay un milenio y lo describe muy claramente. Por lo tanto, en el próximo programa vamos a ver este tema para completar el panorama. Sin esto, no tendríamos argumentos para rebatir a nuestros objetores modernistas. Y peor todavía, nuestros amigos tradicionalistas que creen en todo lo de la crisis de la Iglesia y que saben que algo grave está pasando, le tienen miedo a la profecía, especialmente cuando los tratan con este tema. Por lo tanto, en el próximo programa vamos a ver como 7º tema el milenismo aceptado por la Iglesia tradicional que concuerda con su magisterio. Con eso sí podríamos tener ya todo. Qué bueno concluir todo esto con un mensaje de esperanza. En fin, en el próximo programa culminaremos con todo, pero como siempre reiteramos, antes de despedirnos, queremos reafirmar que nos gusta mantenernos en contacto con ustedes. Pueden responder inquietudes, escríbanos a madredesperanza@hotmail.com
y para una comunicación interpersonal al teléfono 319-321-3269. Gracias nuevamente por su atención y por habernos seguido hasta el programa de hoy. Dios los bendiga. Gracias.